¿Alguna vez has sentido que toda tu vida se desmorona en un instante? Yo, Miguel, de 72 años, lo viví en el funeral de mi esposa Isabella, en una iglesia antigua en Sevilla, España. Después de 45 años de sacrificios por la familia, descubrí que ella dejó todo la casa vieja en el barrio de Santa Cruz, la compañía de vino familiar, hasta el plato de cerámica que le hice a Luis, su amante. Peor aún, mi hijo Diego lo llamó públicamente el segundo padre justo enfrente de mí. Si alguna vez has sido traicionado por los seres más queridos, sigue leyendo para ver cómo empezó mi doloroso viaje y cómo luché por recuperar mi identidad. Todo comenzó esa mañana hace solo unas semanas, pero se siente como toda una vida. Me desperté en la habitación familiar de la casa vieja en Santa Cruz, donde las paredes de piedra antigua todavía guardan las marcas de las noches en que Isabella y yo nos sentábamos junto a la chimenea, escuchando flamenco en el viejo gramófono. La luz del sol de Sevilla se filtraba por la ventana de madera, iluminando el piso de azulejos con motivos moriscos, pero hoy no traía calidez. Me quedé allí, mirando el techo, tratando de juntar fuerzas para enfrentar el peor día de mi vida. A los 72 años, todo es más difícil, las rodillas me duelen por los años de trabajo en los viñedos, y mi corazón late irregular por el estrés acumulado. Me pregunté, ¿cómo puedo mantenerme de pie en el funeral, cuando el secreto de Isabella todavía me atormenta? Me levanté tambaleando, abrí el closet y saqué el traje negro viejo que Isabella eligió para mí en nuestro aniversario de 40 años de casados. La lana está desgastada en los puños, apretada en los hombros porque bajé de peso durante los meses cuidándola en la cama de enferma, y huele un poco a sudor porque revolví el closet esta mañana en pánico. ¿El propósito de ponérmelo? Honrar su memoria, probar que a pesar del dolor, sigo siendo el esposo leal. Pero al vestirlo, aprieta mi pecho como un recordatorio irónico de lo que viene. Tomé el marco con la foto de Isabella, ella sonriendo radiantemente en la feria de abril de algún año, con falda roja volando en el baile flamenco, nuestras manos entrelazadas como si el mundo fuera solo nuestro. Mis manos tiemblan por la edad y el miedo, apenas puedo sostenerlo sin dejarlo caer. Cada pequeña acción tiene un propósito: mantenerla cerca, encontrar algo de fuerza en los recuerdos buenos antes de enfrentar la cruda realidad. Salí de la casa, la calle estrecha de Santa Cruz con balcones llenos de flores de papel vibrantes, el olor a pan tostado de la cafetería cercana mezclado con el aroma de naranjos del jardín de la iglesia. Pero hoy, todo se siente asfixiante. Caminé a la iglesia de San Isidoro, una construcción gótica antigua del siglo XIV, con columnas altas y vidrieras coloridas. Las campanas sonaron lentamente, cada tañido golpeando mi pecho, haciendo la respiración más cocaachn por la artritis y la edad. Me detuve en la puerta, respiré hondo para calmarme. ¿El propósito? No colapsar desde el principio, mantener un poco de dignidad ante la multitud que se reúne. Dentro de la iglesia, el aire frío a pesar del sol abrasador del verano en Sevilla. La luz se filtra por las vidrieras, pintando el piso de mármol con rayas rojas, azules, amarillas luminosas, como un cuadro vivo pero lleno de ironía. El olor a naranjos del jardín cercano se mezcla con la cera de velas y el humo de tapas asadas del restaurante de enfrente, creando una sensación asfixiante que revuelve mi estómago. El altar decorado simplemente, el ataúd de Isabella en el centro, cubierto de lirios blancos, la flor que amaba porque recordaba los viñedos familiares. Me senté en la primera fila, sintiendo las miradas de piedad de amigos y vecinos de Sevilla. Murmuran: «Pobre Miguel, perdió a su esposa y qué más». Apreté el marco, las uñas clavándose en la piel, tratando de contener la ira creciente. Ana, hermana de Isabella, de 75 años, se sentó a mi lado, cabello blanco recogido alto, rostro arrugado por la edad pero ojos aún agudos. Puso su mano en mi hombro, voz susurrante cálida: «Miguel,
Tienes que ser fuerte. Isabella lo querría así. Pero su mirada evita la mía, como ocultando algo profundo. Asentí, pero el corazón se llena de inquietud. ¿Qué sabe Ana que no dice? Éramos cercanos como familia, ella venía a cenar, contando historias de la infancia de Isabella en Sevilla. Aprieta mi mano más fuerte, quizás para consolar, pero solo aumenta mi sospecha. Mi interior en caos, ira por el engaño, tristeza por perder a Isabella, ansiedad por sentir que el mundo entero se vuelve contra mí. La ceremonia comenzó con el rezo del sacerdote, su voz grave resonando en la alta bóveda de la iglesia. Bajé la cabeza, tratando de enfocarme en la oración, pero los recuerdos inundaron como una inundación. Isabella y yo nos conocimos en 1980 en Plaza de España, ella con falda roja, sonriendo radiantemente mientras bailábamos flamenco por primera vez. Construimos la compañía de vino desde pequeños viñedos en las afueras de Sevilla, abandoné mi oficio de cerámica para apoyarla, sacrificando sueños personales por la familia. Noches junto al río Guadalquivir, ella apoyando la cabeza en mi hombro, susurrando, «Tú eres todo para mí, Miguel». Pero luego, en la cama de enferma hace unos meses, confesó, «Miguel, tuve un affair con Luis durante 10 años. Estabas tan ocupado con el trabajo, me sentía sola». La abracé, lágrimas rodando, susurré, «Te perdono, Isabella. Hemos tenido una vida hermosa». ¿El propósito de perdonar entonces? Que partiera en paz, mantener la armonía para Diego y la familia. Pero ahora, sentado aquí, me pregunto si ese perdón fue un error, no borra el dolor, solo lo empuja más profundo al corazón. Llegó la parte de los discursos. Diego, mi hijo de 45 años, subió al podio con traje ajustado, cabello negro brillante como su madre, ojos marrones llenos de emoción. Tomó el micrófono, voz ligeramente temblorosa pero clara. «Gracias a todos por venir a despedir a mi madre», dijo Diego. «Mamá era una mujer fuerte, siempre viviendo al máximo por la familia. Me enseñó sobre amor, lealtad y cómo manejar los viñedos. Y quiero agradecer a Luis, quien estuvo al lado de mamá como un segundo padre para mí». Esas palabras como un rayo. Mi corazón late fuerte, la respiración pesada por la edad y la ira. ¿Segundo padre? Diego, el hijo que crié desde bebé, por quien vendí el taller de cerámica para pagar la universidad en Madrid. ¿Lo llama así? Recuerdo noches en vela enseñándole a conducir, viajes a los viñedos. La multitud murmura, miradas convergiendo en mí. Miré a Luis alto, cabello sal y pimienta, traje gris caro, sonriendo satisfecho. Era amigo de la familia, pero ahora sé, amante de Isabella. Lo miré fijo, él con desafío y piedad. Mi interior explota, ira, tristeza, impotencia por la edad. No pude más. Me levanté tambaleante, caminé al altar. «¿Qué dices de este tipo, Diego?», grité. Diego pálido. «Papá, solo quería honrar». «Luis, cálmate, es el funeral». Lo miré. ¿Deshonra? Tú deshonras a la familia. Empujé su pecho. Él retrocedió rompiendo jarrón de lirios. «Nelón, Ana tira mi mano. ¡Para!». Diego mira decepcionado. Regresé al asiento. Vergüenza inunda. Perdí control ante la comunidad. Ira por traición pesa. 45 años de sacrificios a cambio de mentiras. Mirando ataúd. ¿Por qué, Isabella? Dolor profundo. Funeral terminó en caos. Murmullo sobre mi locura. Sacerdote, Dios perdonará. Necesito verdad. Lección, no dejes edad silenciar injusticia. Fuerza en recuerdos.
Después, oficina abogado cerca Plaza de España. Caminé sol abrasador. Recuerdos con Isabella. Oficina olor papel viejo. Abogada Ramírez. Bienes a Luis. 50% acciones. Plato cerámica. Resto divide con Diego. SC, plato mío a él. Sacrificios, ¿para qué? Diego, no sabía. Ana, lo siento. Abogada, modificó por sospecha afer con Carmen 20 años. Nunca toqué otra. Recuerdos. Trabajé tarde con Carmen, Isabella celosa. Juré lealtad. A Ana, ¿sabías de Luis? Lloró. Sí, 5 años. Isabella suplicó silencio por tu corazón. Retiré mano. ¿Me dejaste en mentiras? Diego, resolveremos. Decidí. No confío nadie. Salí. Viento Plaza de España olor naranjos. Amargura. Casa, sillón viejo, recuerdos flamenco. Perdoné Isabella en muerte. ¿Pero perdón en mentiras? A 72, impotente, pero determinado. Perdón regalo, pero sin verdad corta profundo. Investigar para proteger. Viñedos, recuerdos. Diego. Abrí caja cartas fotos, encontré diario. Miguel no sabe Luis, pero él tiene Carmen. Carta Luis. Cuidaré Diego como hijo. Temblé. Determinación. Confrontar. Probar inocencia. Recuperar. Viaje no fácil. Diego llamó. Vi Luis. Dice cambiaste por traición. Te creo. Esperanza. Pero secretos más. Ana visitó. Me equivoqué. Ayudo a investigar Carmen. Ablandé. Abracé. Cavar profundo. De cenizas funeral testamento. Viaje verdad. Sin esperar oscuros descubrimientos familia. Mí mismo. ¿Alguna vez has hurgado en los recuerdos esperando un poco de consuelo, pero solo te encuentras con cuchilladas más afiladas? Yo, Miguel, estoy sentado en la casa antigua de Santa Cruz, con el diario viejo de Isabella en la mano, y todo empieza a desmoronarse. Después de lo que pasó en el funeral, decidí revolver el pasado para hallar respuestas, no para perdonar más, sino para entender por qué mi vida acabó así. Si alguna vez has enfrentado una traición del ayer, sígueme, porque este viaje enseña que los recuerdos pueden ser amigos, pero también los enemigos más crueles. Empecé en el dormitorio, donde la luz de la tarde se filtra por la ventana de madera vieja, iluminando el piso de azulejos con motivos moriscos cubiertos de polvo. Me senté en el sillón antiguo, el que Isabella y yo usábamos para pintar cerámica en noches tardías, el olor a arcilla aún flotando en el recuerdo. ¿El propósito de sentarme aquí? Calmarme antes de abrir la caja de madera, la que guarda cartas y fotos de los primeros años de matrimonio. Mis manos temblorosas abrieron la tapa. El propósito era encontrar evidencia para probar que mis sospechas eran erradas, pero en cambio vi cartas de amor que Isabella escribió a Luis. Luis querido, me arrepiento de esconderlo a Miguel, pero tú me entiendes más que él jamás, dice una. Esas palabras me derrumbaron, surgiendo el dolor. Primero shock, luego una tristeza profunda al darme cuenta que ella lo eligió no por amor, sino por sentirse ignorada. La edad me deja sin fuerzas para enojarme, solo me quedé allí, lágrimas rodando, sintiéndome impotente como un viejo robado por el tiempo. Continué revolviendo, sacando la caja del ático, el crujido de la madera resonando en la casa silenciosa. El olor a polvo invadió, recordando días en que Isabella y yo limpiábamos juntos, ella riendo al hallar un objeto viejo. Ahora, cada foto que volteo es como una puñalada. Una foto vieja muestra a Luis, Diego pequeño e Isabella en la feria de abril riendo bajo linternas, Diego abrazando a Luis como padre propio. Eso me impactó fuerte. ¿Diego sabía desde chico?
Ira mezclada con dolor por el hijo, quien pensaba era mi último apoyo, también parte de esta traición. ¿El propósito de examinar la foto con detalle? Confirmar, obligarme a aceptar la realidad, aunque aprieta mi corazón. Al mirar de cerca la cara de Luis en la foto, él trabajó para mí en el taller de cerámica hace 20 años. Lo despedí por romper un lote grande, causando daño grave a mi sueño. Pensé que era accidente, pero ahora veo que la relación con Isabella quizás era plan de venganza, se infiltró en la familia para robar todo lo que amo. Ira por ser engañado, pero también autoculpa por no notarlo antes. Apreté la foto. El propósito era contener el temblor, pero emociones subieron, obligándome a levantarme y caminar por la habitación para respirar. Recordé los 45 años de matrimonio, desde el día que abandoné el sueño de abrir taller de cerámica para apoyar a Isabella en construir la compañía de vino. Primeros años. Trabajamos juntos en viñedos de afueras de Sevilla. Aprendí a podar hojas de uva en lugar de moldear arcilla. El propósito era hacerla feliz, fortalecer la familia. Pero ahora, esos recuerdos están manchados. Decidí salir al mercado de Triana animado con olor a pescado fresco y especias, donde la vecina Carmen vende. ¿El propósito? Confrontarla, porque recuerdo insinuó visitantes frecuentes en casa cuando yo estaba lejos. Entré al mercado, multitud apretada, gritos de vendedores resonando, pero me concentré en su puesto. Parado frente a ella, rostro arrugado bajo el sol, ojos evasivos. Carmen, sabías de Isabella y Luis, ¿verdad? Pregunté directo, voz temblorosa por ira. Bajó la cabeza, susurró, Miguel, duró 15 años. Luis venía cuando estabas lejos trabajando, se encontraban en el jardín trasero. Esas palabras me hicieron imaginar traición en el hogar, mientras yo luchaba en viñedos. Interacción escaló, grité. ¿Me ocultaste años? Eres vecina, amiga. Ella alto. No quería interferir. Isabella suplicó silencio. Multitud se detuvo, miradas convergiendo, murmullos. Sentí humillación, ira por engaño, vergüenza por perder control. Me di vuelta, propósito escapar, pero dolor hizo pasos pesados. De vuelta a casa, me senté con cartas de amor, leyéndolas una y otra vez. Isabella escribió, me arrepiento, pero Luis me entiende, escucha cuando Miguel ocupado. Tragedia me derrumbó, edad sin fuerzas para gritar, solo dolor latente. Como artesano perdiendo obra favorita, hecha añicos por error ajeno, siento sacrificios desvanecen. Recuerdos sanan, pero si no enfrentas pronto, carga cava profundo para liberar, no dejes roan. Descubrimiento no para, empuja secretos profundos. Decidí ver a Diego por foto feria de abril, sin esperar revele más plan venganza Luis, afecta futuro familiar. Sígueme, siguiente parte confrontaciones directas, verdad no esconde. Continué sentado, mano volteando página diario, cada línea corte. Isabella escribió encuentros Luis en Café Guadalquivir. Sentía escuchada. Yo ocupado vino por vida mejor, pero razón alejamiento. ¿Propósito leer todo? Entender motivos, empatía, aunque más solo. Luego levanté, salí jardín trasero donde Carmen dijo encontraban. Hierba salvaje, olor tierra húmeda lluvia, arrodillé cavar bajo naranjos, propósito más evidencia, encontré pulsera plata regalo mío a Isabella, nombre Luis grabado atrás. ¿Guardaba recuerdo? Emociones subieron, golpeé tierra, dolor traición doble. Interacción Carmen no terminó, tarde vino casa, tocó puerta rostro culpable. Miguel, debo contar todo, dijo, sentada mesa cocina. Detalles. Luis semanal cuando Madrid contratos vino, reían cocina,
Diego veía decían guardar secreto. Palabras imaginar, Diego chico presenciando mamá tío Luis, ahora llama segundo padre. Contuve, pregunté, ¿por qué no antes? Lloró, temía destruir familia. Interacción ablandó, pero confianza perdida. Llamé Diego, entró mirada preocupada, sentó enfrente. ¿Sabías Luis desde chico? Pregunté, mostrando foto feria. Bajó cabeza, pensé amigos, papá. Mamá contó 15 años. Palabras puñalada final, escalando grité, ¿traicionaste? Se levantó, abrazó, lo siento, papá. No quería perder mamá. Lloré abrazando hijo, emociones ira a perdón gradual. Pero Luis obsesiona, despedir romper intencional mercancía sabotear taller cerámica, usa Isabella venganza. Decidí cavar más. Llamé señor Carlos amigo viejo taller confirmar. Confirmó, Luis envidiaba, Miguel. Decía vengaría. Siento fuerte. No dejaré ganar. Descubrimientos preparo confrontar Luis directo. Sin esperar encuentro lleve secretos mayores compañía vino legado familiar. Continúa. Historia calienta. Para estilo mexicano. Agrego toques como recuerdos vívidos familia. Similares telenovelas México donde traición amor común. En México, enfatizo lealtad familiar. Así Miguel reflexiona sacrificios como padres mexicanos dejan todo por hijos. Uso hurgado por profundizado, más coloquial México. Descripciones sensoriales. Olor arcilla evoca nostalgia, como olores mercados México. Alargo reflexiones internas Miguel sobre dolor, autoculpa, inspirado valores católicos perdón México. Comparo Venganza Luis con dramas familiares mexicanos. ¿Alguna vez has platicado con tus hijos esperando reconciliarte, pero solo recibes una brecha más grande? Yo, Miguel, sentado en la casa antigua de Santa Cruz, con la foto vieja de la feria en la mano, decidí llamar a Diego para aclarar todo. Después de los descubrimientos sobre el plan de venganza de Luis, necesitaba saber la posición de mi hijo si estaba de mi lado o del enemigo. Si alguna vez has luchado por mantener a la familia unida, sígueme en esta narrativa, porque esta confrontación enseña que los sacrificios a veces se olvidan, pero nos definen de maneras profundas que no siempre vemos de inmediato. Es una lección de vida que muchos padres enfrentan en silencio, pero que cambia todo cuando sale a la luz. Empecé preparando una taza de café negro en la cocina de la casa, el aroma a granos tostados invadiéndome con su calidez familiar. El propósito era calmar mis nervios antes de hacer la llamada que tanto temía pero que sabía era necesaria. Mis manos temblorosas, marcadas por los años y el trabajo en los viñedos, marcaron el número de Diego, y mi voz intentó sonar firme a pesar del nudo en la garganta. Hijo, necesito verte. Ven al café en Alameda de Hércules. Por favor. Él aceptó, con una voz vacilante que revelaba su propia inquietud, como si supiera que la conversación no sería fácil. Me puse una camisa vieja que había usado en días mejores, mi cabello plateado desordenado reflejando el caos interno, y mi andar lento por la edad me llevó a la calle. La calle de Sevilla estaba bulliciosa con gente joven riendo y caminando rápido, pero yo me sentía completamente fuera de lugar entre ellos, como un relicto de otro tiempo perdido en el presente. ¿El propósito de elegir este café en particular? Hablar en un lugar público, rodeado de gente, para evitar perder el control como había sucedido antes en el mercado de Triana, donde la ira me había dominado sin freno. El café estaba lleno de vida. El olor a café recién molido y fuerte se mezclaba con el sonido de la guitarra flamenca de artistas callejeros, donde las notas rápidas y apasionadas de las cuerdas resonaban en el aire, creando un ambiente que era cálido en la superficie pero tenso en el fondo, como si la música misma anticipara el conflicto. Tiré de la silla para sentarme en una mesa al aire libre, bajo la sombra de los árboles altos que bordean la alameda,
sosteniendo una taza caliente en mis manos. El propósito era mantenerlas menos temblorosas mientras observaba a la multitud pasar, jóvenes parejas charlando, niños corriendo, todo un mundo que parecía indiferente a mi dolor personal. Diego llegó puntualmente, vestido con su traje ajustado que lo hacía ver como el empresario exitoso que era, su rostro cansado después de un día largo en la compañía de vino que yo había ayudado a construir con tanto esfuerzo. Se sentó enfrente de mí, pidió un expreso corto con un gesto de voz suave pero cargado de expectativa. ¿Qué pasa, papá? ¿Estás bien? Pareces preocupado. Respiré hondo, sintiendo el vapor del café subir a mi rostro, y comencé a contar los sacrificios que había hecho por él, por la familia. Hijo, ¿sabes que vendí el taller de cerámica para pagar tu universidad en Madrid? Esos años difíciles. Velé noches enteras cuidando a tu abuela cuando estaba enferma, para que tu madre pudiera trabajar tranquila y sin distracciones. Mis palabras lo hicieron bajar la cabeza ligeramente, como si el peso de ellas lo afectara, pero respondió con una frialdad que me dolió. Eso es el deber de un padre, papá. Todo el mundo lo hace, no es algo extraordinario. Esas palabras cortaron como un cuchillo afilado. Sentí un dolor agudo en el pecho porque mi esfuerzo de toda una vida era reducido a algo ordinario, negado en un instante. Recordé vívidamente aquellas noches cuando Diego era niño y tenía fiebre alta, yo sentado a su lado en la cama, limpiando el sudor de su frente con un paño húmedo, ignorando mi propio cansancio acumulado de los días en el viñedo bajo el sol abrasador. Ahora, todo ese amor parecía en vano, evaporado en el aire. La interacción entre nosotros escaló rápidamente cuando le pregunté directamente, mi voz temblando pero firme, «¿Apoyas a Luis, verdad? ¿Crees que él entendió a tu madre mejor que yo?» Diego asintió sin dudar, su voz ahora más segura y defensiva. «Luis me enseñó a tocar la guitarra flamenca, papá. Estaba allí cuando tú estabas ocupado con el trabajo. Lo veo a menudo, lo considero como un padre real, alguien que me dio tiempo y atención». Sus palabras me impactaron como un golpe inesperado. La ira surgió en mí porque Luis había enseñado algo tan personal como la guitarra, una pasión que yo no pude compartir con él debido a las demandas del trabajo que sostenía a la familia entera. Diego continuó, sin pausas. Sabía del afer de mamá desde hace años, pero callé porque ella me prometió dejarme acciones de la compañía de vino, algo separado del testamento oficial, para mi futuro. Esa revelación me hizo temblar de pies a cabeza, dándome cuenta de que Diego había guardado el secreto no por lealtad familiar, sino por un beneficio personal calculado, como si todo se redujera a transacciones en lugar de emociones. No era solo traición simple, sino un cálculo frío que me dejó sin aliento. Conté más detalles para intentar llegar a él, mi voz elevándose por la emoción. ¿Recuerdas, hijo, que me perdí tu recital de guitarra porque tenía que negociar contratos de vino en Madrid, todo para hacer crecer la compañía y asegurar tu futuro estable? Diego miró hacia otro lado, evitando mis ojos, y su voz se alzó en respuesta. Siempre estabas ocupado, papá. Luis era diferente. Él tenía tiempo para mí. El clímax explotó en ese momento. Me levanté de la silla con dificultad, mi voz alta resonando por encima de la música. ¿Mis sacrificios fueron inútiles entonces? ¿Me alejas por un hombre que busca venganza contra mí? Diego se levantó abruptamente y se fue sin mirar atrás, dejándome solo en la mesa, temblando por la edad y el dolor profundo que me invadía, mientras la multitud alrededor murmuraba y lanzaba miradas curiosas, haciendo que me sintiera aún más expuesto y vulnerable en ese lugar público. De vuelta a casa, caminando lentamente por las calles empedradas de Sevilla, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de naranjas y rosas, me senté en el sillón viejo del salón, decidido a vivir para mí mismo de ahora en adelante, no más aferrarme a relaciones que me lastimaban, no más intentos desesperados de retener lo que ya se había ido. Un ejemplo real de la vida, como un padre mexicano que sacrifica su carrera para que su hijo pueda asistir a la universidad,
solo para que el hijo lo vea como algo normal y esperado, sin gratitud verdadera. Aprendí que los sacrificios necesitan ser reconocidos desde ambos lados para que tengan significado duradero. Una lección pequeña pero poderosa. La confrontación puede doler en el momento, como una herida abierta, pero te muestra quién está realmente a tu lado en los tiempos difíciles. Habla abiertamente antes de que sea demasiado tarde, antes de que el silencio acumule resentimientos irreparables. Pero esta confrontación no fue el fin. Al contrario, abrió un nuevo camino en mi mente, uno de resolución y acción. Decidí enfrentar a Luis directamente para poner fin a todo este enredo de mentiras y venganzas. Sígueme en esta historia, porque la siguiente parte nos lleva al clímax real de todo, donde la verdad se revela completamente sin filtros ni escondites. Para ampliar esta narrativa y darle profundidad al estilo mexicano, recordando aquellos evenings cuando Diego practicaba la guitarra solo en su habitación, yo llegando tarde del viñedo con el cuerpo agotado por el sol y el trabajo manual, pero aún así preguntando cómo le había ido el día, ofreciéndole un abrazo rápido antes de caer rendido. Ahora, él niega todo eso, reduce mis esfuerzos a deberes, lo que me entristece más de lo que puedo expresar, como si los años de amor paternal se disolvieran en nada. Diego me llamó más tarde esa noche, su voz arrepentida al teléfono. Papá, me equivoqué al decir eso. No quise herirte así. Pero yo necesitaba tiempo para procesar, para dejar que el dolor se asentara antes de responder. Esa interacción telefónica me dio una pequeña chispa de esperanza, un hilo tenue de reconciliación posible, pero mi determinación de enfrentar a Luis permanecía fuerte e inquebrantable. Con mis sacrificios negados de esa manera tan cruda, me sentía más fuerte internamente, listo para confrontar al enemigo que había orquestado tanto daño en mi vida familiar. Además, en esa llamada nocturna, Diego mencionó más detalles que me hicieron reflexionar. Recordó cómo Luis lo llevaba a clases de guitarra después de la escuela, mientras yo estaba en los viñedos cortando hojas o negociando con proveedores, todo para mantener el negocio a flote. Papá, Luis me escuchaba cuando tocaba, me corregía las notas, dijo, y yo sentí un pinchazo de celos mezclado con arrepentimiento por no haber estado más presente. Pero también me di cuenta de que mis ausencias eran por necesidad, no por elección, y eso me fortaleció para lo que venía. La música de la guitarra flamenca, con su pasión y melancolía, parecía simbolizar nuestra relación fracturada a notas altas y bajas, armonías rotas. Al colgar el teléfono, me quedé mirando la foto vieja otra vez, sintiendo que el pasado me impulsaba hacia adelante. Y así, con el corazón pesado pero la mente clara, me preparé para el encuentro con Luis, imaginando ya las palabras que le diría, las preguntas que le lanzaría sobre su venganza calculada desde hace años. La noche en Sevilla era cálida, con el viento trayendo olores de jazmín desde los jardines cercanos, pero en mi interior ardía una determinación nueva, forjada en el fuego de esta confrontación con mi hijo. No sabía qué revelaciones vendrían, pero estaba listo para enfrentarlas, para cerrar capítulos dolorosos y quizás abrir nuevos. La vida, después de todo, es como una canción de flamenco llena de pasión, dolor y, a veces, redención inesperada. Para profundizar aún más en esta escena, imaginemos los detalles sensoriales del café. El vapor del espresso subiendo en espirales, el clink de las tazas contra los platillos, la risa distante de un grupo de amigos en la mesa vecina, todo contrastando con la tensión entre padre e hijo. Cuando Diego se sentó, ajustó su corbata nerviosamente, un gesto que revelaba su incomodidad, y yo noté cómo sus manos, similares a las mías pero más jóvenes y firmes, tamborileaban en la mesa mientras esperaba que hablara. Al contar sobre la venta del taller de cerámica, recordé el día exacto en que firmé los papeles, el olor a tinta fresca y el peso en el pecho al despedirme de mis herramientas de alfarero, todo por asegurar que Diego tuviera una educación superior. Él escuchó, pero sus ojos se desviaron a la guitarra del artista callejero, como si evocara recuerdos con Luis, y eso avivó mi ira sutilmente. La conversación fluyó con interrupciones,
yo pausando para sorber el café amargo que reflejaba mi estado de ánimo, él respondiendo con frases cortas al principio, luego más elaboradas a medida que la defensa se construía. Cuando mencioné el recital perdido, Diego frunció el ceño y dijo: «Papá, ese día toqué una pieza difícil que Luis me había ayudado a practicar. Tú no estabas, pero él sí». Ese comentario fue el catalizador, haciendo que mi voz se elevara, atrayendo miradas curiosas de los clientes cercanos, uno de ellos incluso pausando su conversación para observar. Al levantarme, sentí las rodillas débiles por la edad, pero la adrenalina me sostuvo, y cuando Diego se fue, caminando rápido entre la multitud, me dejé caer de nuevo en la silla, el corazón latiendo fuerte, el sudor perlando mi frente a pesar de la brisa vespertina. En casa, el sillón me recibió como un viejo amigo, el cuero gastado crujiendo bajo mi peso, y allí reflexioné sobre la lección de ese día. Los sacrificios perentel son como semillas plantadas en tierra fértil, pero si no se riegan con reconocimiento mutuo, pueden secarse antes de florecer. El ejemplo del padre mexicano resuena porque es universal. Muchos en México, España o cualquier lugar enfrentan esto, donde el deber eclipsa el amor extraordinario detrás. Mi decisión de vivir para mí no era egoísta, sino un acto de supervivencia emocional después de décadas de dar sin recibir. La llamada de Diego esa noche fue un puente frágil. «Papá, lo que dije fue injusto. No valoré lo suficiente lo que hiciste por mí». Respondí con brevedad, needing space, pero su voz arrepentida plantó una semilla de esperanza. Sin embargo, mi foco se shiftaba a Luis, el arquitecto de tanto dolor. Mañana lo confrontaría, armado con la verdad sobre su despido del taller y su infiltración en mi familia. La noche se extendió larga, con recuerdos flooding, Diego como niño tocando notas torpes en la guitarra, yo aplaudiendo desde la puerta después de un día agotador, Luis lurking in the background como una sombra. Todo se conectaba ahora, y yo estaba listo para cortar esos lazos tóxicos. Esta confrontación no solo fue un final, sino un comienzo para reconstruir o dejar ir. La música flamenca en mi mente seguía tocando, sus ritmos intensos mirroring mi resolución. Mañana la verdad saldría, y con ella, quizás la libertad que tanto necesitaba. Para el estilo mexicano, agrego elementos como el énfasis en el sacrificio paternal, común en las familias mexicanas donde los padres dan todo por los hijos, similar a telenovelas. Uso platicado por hablado, más coloquial en México. Descripciones sensoriales. Aroma café como en mercados mexicanos, guitarra flamenca comparada con mariachi en pasión. Alargo reflexiones internas sobre familia y perdón, inspirado en valores católicos mexicanos. Ejemplo padre mexicano para toque cultural. Final gancho al siguiente, con determinación de Miguel como resiliencia latina. ¿Alguna vez has navegado por las redes sociales esperando encontrar una pista, pero solo recibes evidencia que rompe el corazón? Yo, Miguel, sentado solo en la casa antigua, teléfono en mano, decidí ver la página de Facebook de Luis para investigar más. Después de la confrontación con Diego, necesitaba evidencia sólida no para vengarme, sino para proteger lo que queda de mi vida. Si alguna vez has tenido que recopilar pruebas para enfrentar la verdad, sígueme, porque este viaje enseña que la verdad a veces duele, pero es la clave para la libertad. Comencé abriendo Facebook en mi teléfono viejo, pantalla borrosa por la edad. El propósito era ver claramente el estilo de vida de Luis. Su página llena de fotos presumiendo una villa lujosa junto al río Guadalquivir, jardín con árboles verdes, piscina brillante bajo el sol, autos relucientes estacionados frente, con captions vida soñada, fruto de la perseverancia. Deslicé hacia abajo, corazón latiendo rápido. El propósito era encontrar comentarios de conocidos. Y entonces vi a Diego comentando: «Felicidades, padre, merecido por todos tus sacrificios».
Esas palabras me hicieron sospechar de una conspiración entre ellos, Diego apoyando el estilo de vida lujoso de Luis, como si supiera de dónde venía el dinero. Emociones surgiendo, ira por el engaño, dolor por el hijo quizás participando. Decidí pedir ayuda a Sofía, amiga vieja de juventud, ahora una anciana de 70 años viviendo en Triana. Llamé, voz temblorosa, Sofía, ¿puedes ayudarme a investigar a Luis? Necesito saber sobre sus finanzas. Ella preguntó por mi salud primero, luego aceptó. ¿El propósito de pedirle a ella? Porque Sofía fue contadora, sabe cómo revisar libros sin atraer atención. Días después, fui a su casa, la habitación llena de estanterías con libros de contabilidad viejos, polvorientos, y fotos de grupo de nosotros jóvenes riendo junto al horno de cerámica, sin preocupaciones. Olor a papel viejo flotando, evocando recuerdos de tardes en que Sofía me ayudaba a calcular costos, antes de que todo cambiara. Se sentó enfrente, rostro arrugado pero ojos brillantes, empática. Miguel ha sufrido tanto. Sofía entregó documentos, voz hesitante. Luis recibió transferencias grandes de la compañía de vino de Isabella, mensuales. Esas palabras me impactaron, pero la tragedia real cuando continuó, incluyendo tus ahorros de jubilación, Miguel. Los transfirieron gradualmente, como robando tu futuro. Me dejé caer en la silla, lágrimas rodando, el propósito de llorar solo después en la habitación oscura con luz de farola filtrándose, viento de Sevilla trayendo olor a flores de naranjo. Descargar todo el dolor, sintiéndome robado no solo del pasado sino de los últimos años. La edad me deja impotente, sin fuerzas para actuar de inmediato. El clímax explotó cuando discutí con Sofía. Sofía, debo denunciarlo. Luis usa mi dinero para presumir. Ella negó con la cabeza, voz preocupada. Miguel, investiga profundo puede causar problemas legales. Conozco un caso de un amigo común demandado por revisar finanzas sin autorización. La interacción escaló. Grité. ¿Crees que tengo miedo? Me robó todo. Ella tomó mi mano. Cálmate, solo me preocupo por ti. Empujé su mano, temblando por la edad limitando mi fuerza, interior más fuerte. No puedo parar, debo recuperar justicia. Sofía suspiró, revelando, Luis era tu amigo cercano, Miguel. No lo invitaste a la compañía de cerámica conjunta porque creías que era torpe, temías riesgos. Se sintió herido. Así planeó venganza con el afer con Isabella. Esas palabras me dejaron atónito, recordando ese día riendo junto al horno, pero elegí solo para evitar riesgos. Ahora, todo conecta, venganza no solo emocional, sino financiera. Abracé mi cabeza, el propósito era calmarme, pero determinación surgiendo alta. Encontré facturas de compra de auto de Luis, coincidiendo con el momento en que vendí el taller de cerámica para pagar deudas de la compañía de Isabella, la cantidad exacta 50.000 euros. La lección pequeña, recopilar evidencia te hace fuerte, pero sé cauteloso, no dejes que emociones nuble la razón, porque la verdad puede cambiar todo. Pero esta evidencia lleva a un clímax mayor. Decidí usarla para confrontar a Luis. Sígueme, porque la siguiente parte nos lleva a la batalla final, donde todos los secretos se exponen. Para ampliar, continué sentado allí, mano volteando cada página del diario, cada línea como corte. Isabella escribió sobre encuentros con Luis en el café cerca del río Guadalquivir, donde se sentía escuchada. Yo estaba ocupado con el vino para dar una vida mejor, pero resultó ser la razón de su alejamiento. ¿El propósito de leer todo? Entender motivos, encontrar empatía, aunque me hace más solo. Luego me levanté, salí al jardín trasero donde Carmen dijo que se encontraban. Hierba salvaje crecida, olor a tierra húmeda después de la lluvia,
Me arrodillé a cavar bajo el arbusto de naranjos. El propósito era encontrar más evidencia, y encontré una pulsera de plata, el regalo que le di a Isabella, pero ahora con el nombre de Luis grabado atrás. ¿La guardaba como recuerdo? Las emociones subieron. Golpeé fuerte la tierra. Dolor por traición doble. La interacción con Carmen no terminó. Esa tarde vino a casa. Tocó la puerta con rostro culpable. Miguel, debo contarlo todo, dijo, sentándose en la mesa de la cocina. Contó detalles. Luis venía semanalmente cuando yo iba a Madrid a negociar contratos de vino, reían en la cocina, Diego a veces veía pero le decían guardar secreto. Sus palabras me hicieron imaginar claro, Diego pequeño, presenciando a mamá y tío Luis, y ahora lo llama segundo padre. Contuve, pregunté, ¿por qué no dijiste antes? Lloró, temía destruir tu familia. Esa interacción me ablandó un poco, pero la confianza perdida. Llamé a Diego, entró a casa con mirada preocupada, se sentó enfrente. Sabías de Luis desde pequeño, ¿verdad? Pregunté, mostrando la foto de feria. Diego bajó la cabeza. Pensé eran amigos, papá. Pero mamá me contó cuando tenía 15. Sus palabras como puñalada final, interacción escalando cuando grité, «¡Me traicionaste!». Diego se levantó, me abrazó. Lo siento, papá. No quería perder a mamá. Lloré, abrazando a mi hijo, emociones cambiando de ira a perdón gradual. Pero sobre Luis aún obsesiona. Lo despedí por romper intencionalmente mercancía para sabotear mi taller de cerámica, y ahora usa a Isabella para venganza. Decidí cavar más. Llamé al señor Carlos, amigo viejo del taller, para confirmar. Confirmó, Luis te envidiaba, Miguel. Siempre decía que se vengaría. Me siento más fuerte. No lo dejaré ganar. Con estos descubrimientos, me preparo para confrontar a Luis directamente, sin esperar que el encuentro lleve a secretos mayores sobre la compañía de vino y el legado familiar. Continúa siguiéndome, porque la historia se calienta. Para el estilo mexicano, agrego elementos como la búsqueda en redes sociales, común en dramas mexicanos donde se descubren secretos familiares a través de fotos y mensajes. En México, enfatizo la amistad y la traición, similar a telenovelas donde los amigos cercanos se convierten en enemigos por envidia. Uso navegado por profundizado, más cotidiano en México. Descripciones sensoriales. Olor a polvo como en casas antiguas mexicanas, evocando nostalgia. Alargo reflexiones sobre el dinero robado, comparando con sacrificios de jubilación en familias mexicanas. Ejemplo de caso legal amigo común para toque realista. Final gancho al siguiente, con determinación de Miguel como resiliencia latina ante injusticias. ¿Alguna vez contrataste a un abogado con la esperanza de recuperar la justicia solo para enfrentarte a pérdidas aún mayores? Yo, Miguel, un hombre de 70 años con el peso de los años en los hombros, me encontraba sentado en la oficina de Clara, una abogada astuta de 50 años en el corazón de Sevilla. Había decidido demandar a Luis por el fraude de los bienes matrimoniales que compartí con mi difunta esposa, Isabella. Tras reunir pruebas contundentes con la ayuda de Sofía, mi amiga de confianza, no podía quedarme de brazos cruzados. Esta era mi manera de recuperar lo que me habían robado. Si alguna vez has recurrido a la ley para protegerte, acompáñame en este relato, porque este viaje me enseñó que la justicia a veces exige un precio elevado, pero también te lleva a descubrir una fuerza interior que no sabías que tenías. Todo comenzó con una llamada a Clara. Mis manos temblaban mientras marcaba su número en un viejo teléfono de botones que había usado durante años. El sonido del timbre resonó 2 veces, cada una amplificando mi ansiedad, antes de que su voz cálida y profesional respondiera: «Miguel, ¿estás bien? Tu voz suena agotada, como si llevaras el mundo sobre los hombros».
Le conté brevemente sobre las pruebas bancarias y las facturas que demostraban las transferencias fraudulentas de Luis. Clara, con su tono firme pero comprensivo, me citó de inmediato en su oficina. Al llegar, me recibió el ambiente acogedor de su despacho en el centro de Sevilla, un espacio sencillo pero lleno de vida. Un gran escritorio de madera ocupaba el centro, cubierto de expedientes apilados como torres de una ciudad antigua. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, emanando de una taza de porcelana que descansaba junto a un retrato en blanco y negro de Sevilla, con sus calles empedradas y el Guadalquivir brillando bajo el sol. Clara revisó los documentos con ojos expertos, sus gafas deslizándose ligeramente por su nariz. Mi propósito al contratarla era claro: necesitaba a alguien que navegara el complicado mundo legal, alguien que compensara mi inseguridad, agravada por la edad y el cansancio. Miguel, estas pruebas son sólidas, dijo, ajustándose las gafas. Pero debes saber que la opinión pública en Sevilla puede volverse en tu contra. Los rumores ya están circulando. Prepárate para lo que viene. Asentí, sintiendo un alivio momentáneo, pero un nudo de ansiedad comenzó a formarse en mi pecho. Sabía que los chismes de una ciudad tan unida como Sevilla podían ser tan afilados como un cuchillo. La opinión pública no tardó en golpearme. Un mensaje de texto llegó de Antonio, un conocido del festival local de cerámica donde solía ayudar cada primavera. Miguel, lo siento mucho, pero este año no podemos invitarte. Los rumores de que abusaste de Isabella han puesto a todos nerviosos. Queremos evitar problemas para el festival. Sus palabras cayeron como un martillo. Me senté en mi sala, envuelto en la penumbra, con las cortinas cerradas, y dejé que las lágrimas rodaran por mis mejillas arrugadas. Mi propósito al llorar no era sólo desahogarme, sino encontrar una manera de soportar el dolor de ser excluido. Los rumores se propagaron como el fuego por las calles de Triana, mi barrio de toda la vida. Los vecinos, que antes me saludaban con sonrisas mientras compraba pan en el mercado, ahora desviaban la mirada, sus ojos cargados de lástima o sospecha. Mi rol como voluntario en el festival, donde pasaba horas decorando cerámicas con motivos florales que recordaban los azulejos de la Plaza de España, fue revocado sin ceremonia. Cada paso que daba por las calles empedradas de Sevilla se sentía más pesado, como si mi edad me convirtiera en un blanco fácil para el desprecio. Sin embargo, en mi interior, la chispa de la determinación ardía con fuerza. No permitiría que Luis, el hombre que había traicionado la memoria de Isabella, se saliera con la suya. Clara me llamó una semana después, su voz vibrante de entusiasmo. Miguel, encontramos nuevas pruebas bancarias. Transferencias ocultas bajo el nombre de una empresa secundaria, casi 100,000 euros desviados de las cuentas conjuntas. Esto es sólido. Vamos a ganar. Sus palabras me dieron esperanza, pero esa luz se apagó rápidamente cuando vi un post de mi hijo Diego en las redes sociales. Escribió: mi padre es egoísta, está destruyendo el legado de mi madre al demandar al hombre que la amó de verdad, solo por celos de su felicidad. El mensaje tenía cientos de me gusta de amigos y conocidos de Sevilla, cada clic como una puñalada. Sospeché que Diego estaba encubriendo algo, tal vez manipulado por Luis. Lo llamé, mi voz temblando de ira. ¿Qué publicaste, Diego? Sabes que las pruebas muestran que Luis robó mi dinero. Él gritó en respuesta: «¡Para, papá! Luis es una buena persona. Tú solo estás demasiado ocupado con tu rencor». La llamada terminó abruptamente, dejándome solo en mi sala, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. La furia por la traición de mi propio hijo chocaba con mi resolución. No podía rendirme, no dejaría que ganaran. El clímax llegó en el juicio preliminar en un tribunal de Sevilla. La sala era sofocante,
con el olor a madera vieja impregnado en los bancos y el zumbido constante de un ventilador de techo que apenas aliviaba el calor. El público susurraba a mis espaldas, sus voces cargadas de juicio: «Miguel se ha vuelto loco». Entré apoyándome en mi bastón, sintiéndome pequeño ante el imponente estrado de madera pulida. Diego estaba sentado al otro lado de la sala, su mirada esquivando la mía, sus manos apretadas con fuerza. Clara presentó las pruebas con precisión, pero Diego se levantó de repente y gritó: «Mi padre está destruyendo el legado de mi madre. Luis la amó, mientras tú solo trabajabas y la ignorabas». Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Temblando, respondí: «Sabes que él robó mi dinero, Diego, ¿por qué lo encubres?». Él salió furioso, y el portazo resonó en la sala silenciosa. Me quedé de pie, temblando bajo la mirada fría del juez, pero mi interior rugía: debía seguir adelante, por mi honor, por la verdad. El juez leyó con voz monótona: «Luis presenta una contrademanda contra Miguel por difamación, exigiendo 200,000 euros por daños a su reputación». Las palabras me golpearon como un trueno. Me desplomé en la silla, mi bastón cayendo al suelo con un golpe seco. Mi propósito en ese momento era mantener la calma, pero el miedo a perderlo todo, mi honor, mis ahorros, mi lugar en la comunidad, me envolvió. Clara tomó mi mano, su voz firme: «Lucharemos, Miguel. No estás solo». Asentí, con la determinación ardiendo más fuerte que nunca. Aquella noche, de regreso en mi pequeña casa en Triana, el peso del día me aplastó. Las calles de Sevilla, normalmente vibrantes con el eco de guitarras flamencas y risas, se sentían frías y distantes. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Isabella y yo solíamos leer juntos, y miré una vieja foto suya en la mesita. Su sonrisa, radiante como el sol sevillano, contrastaba con el dolor que ahora llenaba mi pecho. Lágrimas silenciosas cayeron mientras recordaba los años de sacrificio, los días trabajando hasta tarde para construir un futuro para ella y Diego. ¿Cómo había llegado a esto? La ciudad que amaba, con sus naranjos y sus patios llenos de flores, parecía haberse vuelto en mi contra. Clara me llamó más tarde, su voz un faro en la oscuridad: «Miguel, no te rindas. Estamos preparando más pruebas para la próxima audiencia. Encontramos un recibo firmado por Isabella que Luis no puede explicar. Esto cambiará las cosas». Su confianza me dio fuerzas, pero al colgar recibí un mensaje de Diego: «Papá, por favor. No quiero perderte a ti también, ni a Luis». Sus palabras dolieron, pero también encendieron algo en mí. No podía detenerme, debía probar la verdad, no solo por mí, sino por la memoria de Isabella. Los días previos al juicio fueron un torbellino. Los rumores en Sevilla crecieron, alimentados por artículos sensacionalistas en la prensa local. Anciano demanda al amante de su esposa, dividiendo a la comunidad. Caminar por el mercado se convirtió en una prueba de resistencia. Las tenderas, que antes me ofrecían naranjas con una sonrisa, ahora susurraban a mis espaldas. Una vecina, Carmen, me llamó para disculparse: «Miguel, no creo en los rumores, pero dicen que abusaste de Isabella para justificar su relación con Luis». Colgué, con el corazón apretado, sintiendo el peso de mi edad en cada articulación dolorida. En el festival de cerámica, donde antes pasaba días felices pintando azulejos con motivos de girasoles, fui excluido. Un correo del organizador fue directo: «Lo sentimos, Miguel, pero este año no podemos invitarte por los rumores. Queremos evitar conflictos». Leerlo hizo que mis manos temblaran. Sentí que me arrancaban una parte de mi identidad, mi conexión con Sevilla. Clara me recibió nuevamente en su oficina,
el aroma a café y el cuadro de la Sevilla antigua calmando mis nervios. Usaremos las pruebas bancarias para desmontar la contrademanda, explicó, trazando un plan con la precisión de un general. Asentí, mi espíritu fortalecido, aunque mi cuerpo estaba exhausto. En una videollamada, Diego apareció con el rostro demacrado. Papá, no apoyo a Luis, pero por favor. Nuestra familia ya está rota. Respondí con calma, hijo, lo hago por la justicia, por tu madre. La llamada terminó en silencio, pero mi determinación creció. En la siguiente audiencia, Clara presentó el recibo, pero Luis lo desestimó. Fue un regalo. Me levanté, mi bastón resonando en el suelo de madera, y dije, no es verdad, y lo probaré. La sala se llenó de murmullos, pero Clara me susurró, lo estamos consiguiendo, Miguel. La lucha legal continuó, cada día un recordatorio de mi fragilidad y mi fuerza. Sevilla, con su sol ardiente y sus sombras frescas, fue testigo de mi batalla. La justicia no era solo un objetivo, era mi manera de honrar a Isabella y recuperar mi dignidad. Clara, con su apoyo inquebrantable, me dio esperanza. La acción legal me enseñó que, aunque la edad pesa, la determinación puede mover montañas. Los rumores y la soledad dolían, pero el fuego en mi interior no se apagaba. Este juicio fue solo el comienzo, lo que seguía cambiaría todo. Sígueme hasta el final, donde la verdad encuentra su camino. Para el estilo mexicano, agrego melodrama en las emociones, como en telenovelas donde la justicia familiar es central. En México, enfatizo el sacrificio y la familia rota, similar a dramas donde los hijos traicionan pero hay esperanza de redención. Uso platicado en descripciones, pero aquí es legal, así que enfoco en diálogos internos sobre honor. Descripciones sensoriales. Olor a café como en hogares mexicanos, lágrimas y determinación como resiliencia latina. Alargo reflexiones sobre rumores, comparando con chismes en comunidades mexicanas. Ejemplo festival como fiestas locales en México. Final gancho al siguiente, con fuerza interior como en historias mexicanas de superación. ¿Alguna vez has entrado en una sala de mediación con la esperanza de reparar las grietas emocionales, solo para enfrentar una verdad aún más dolorosa? Yo, Miguel, un hombre de 70 años marcado por el tiempo y el sufrimiento, me encontraba de pie frente a la sala de mediación en Sevilla, aferrando mi bastón con manos temblorosas, preparado para confrontar a Luis y a mi hijo Diego. Después de meses agotadores de litigios, esta era la oportunidad para poner fin a todo. Si alguna vez has estado en la línea entre la justicia y el perdón, acompáñame en este relato, porque este viaje me enseñó que la verdad, aunque cruel, puede traer la luz necesaria para sanar las heridas profundas del alma. Comencé entrando en el tribunal, donde el aire estaba cargado de una atmósfera opresiva, impregnada del olor a madera antigua de los bancos y mesas que habían visto innumerables dramas humanos a lo largo de los años. El zumbido constante del ventilador de techo resonaba como los latidos acelerados de mi corazón ansioso. La sala de mediación era estrecha y poco iluminada, con la luz tenue filtrándose a través de las ventanas altas, iluminando los rostros tensos de los presentes. Clara, mi abogada, sentada a mi lado con un grueso expediente de documentos ante ella. Diego, enfrente, con la mirada baja evitando el contacto visual, sus hombros encorvados por el peso de la culpa, y Luis, con una expresión falsamente serena que no ocultaba la tensión en sus ojos, sus manos apretadas sobre la mesa de madera pulida, hasta que los nudillos se blanqueaban. Me senté en una silla de madera dura que me causó un dolor agudo en la espalda, aferrando mi bastón con fuerza. ¿El propósito de agarrarlo tan fuerte? Mantener el equilibrio físico y emocional frente a mis adversarios, recordándome que no estaba solo en esta batalla. El juez,
Un hombre de mediana edad con gafas gruesas que se deslizaban por su nariz, asintió para indicar el inicio, su voz grave y calmada. Mantengan la calma. Esta es una oportunidad para la reconciliación. El objetivo de esta sesión de mediación era resolver la demanda por fraude de bienes matrimoniales, evitando prolongar el daño emocional para mí y para Diego, con la esperanza de encontrar una salida sin llegar a un juicio formal que desgarrara aún más nuestras vidas. Clara inició la sesión con voz clara y confiada, poniéndose de pie y activando el proyector con un clic suave. Tenemos nuevas pruebas, fotografías y notas de la señora Isabella, que demuestran que fue coaccionada para modificar el testamento. Proyectó en la pantalla blanca una imagen impactante. Isabella sentada en un viejo café junto al río Guadalquivir, su cabello plateado recogido en un moño suelto, inclinada con una expresión de profunda ansiedad en su rostro arrugado por el tiempo y el estrés. Luis a su lado, con una mano posesiva sobre su hombro, como si la controlara. Mientras la luz del atardecer sevillano entraba por la ventana, acentuando las sombras de fatiga en sus ojos. Acompañando la foto, una nota manuscrita en tinta azul, con letra temblorosa que revelaba la inestabilidad de su mano. Miguel, lo siento. Tú eres mi mundo entero, pero me obligaron. Esas palabras me atravesaron como una daga, y las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve, apretando el bastón hasta que mis nudillos palidecieron, con el propósito de mantener la compostura ante Luis, negándome a mostrar debilidad frente al hombre que había destruido mi vida. La audiencia en la sala murmuró en voz baja, el susurro extendiéndose como una ola, y alcancé a oír fragmentos como «Pobre Isabella». La opinión pública en Sevilla, que una vez me había dado la espalda con rumores de abuso, comenzaba a cambiar de rumbo. Los periódicos locales publicaron artículos detallados como esposo injustamente acusado en disputa por bienes. Fotos y notas revelan coacción, con entrevistas a antiguos vecinos que ahora me apoyaban. Una anciana conocida me llamó la tarde anterior. Miguel, nos equivocamos al creer en los chismes. Eres un buen hombre, y ahora todos te saludan en la calle con respeto. Esas palabras aliviaron un poco mi carga, haciéndome sentir que la justicia finalmente se inclinaba hacia mí después de meses de aislamiento y dolor. Luis permaneció en silencio al principio, pero sus ojos brillaban con una tensión evidente, sus manos apretándose más sobre la mesa, las uñas clavándose en la piel. Clara continuó, su voz más afilada, señalando la pantalla con un gesto decisivo. Tenemos un testigo, el señor Javier, antiguo empleado en la bodega de vinos, que confirma la presión financiera ejercida por Luis sobre Isabella. Javier, un hombre de 65 años vestido con una camisa vieja y descolorida, su cabello plateado desordenado, se levantó lentamente apoyándose en el respaldo de la silla para mantener el equilibrio, su voz temblorosa pero resuelta. Vi a Luis gritándole a la cara a la señora Isabella en una oficina cerrada, diciéndole que debía transferirle los bienes o revelaría irregularidades fiscales de la empresa, llevando todo a la ruina. Su testimonio dejó la sala en un silencio absoluto, los murmullos cesaron de golpe, y el zumbido del ventilador se hizo ensordecedor. Miré fijamente a Luis, la ira burbujeando en mi pecho. No solo había robado el afecto de Isabella, sino que la había manipulado y amenazado, destruyendo el legado familiar que ella y yo habíamos construido con sudor y dedicación a lo largo de décadas en las viñas sevillanas. Apreté el bastón hasta que la madera crujió, con el propósito de contener el torrente emocional, evitando que las lágrimas rodaran frente a mi enemigo. El clímax estalló cuando Clara reveló el contenido detallado de la nota, su voz resonando en la sala. Luis me obligó a cambiar el testamento, amenazando con exponer secretos de la empresa. Miguel, no quiero herirte. Siempre has sido el esposo perfecto. Luis perdió el control por completo, poniéndose de pie bruscamente y derribando su silla con un estruendo, su rostro enrojecido como el fuego, golpeando la mesa con un golpe seco. ¡Basta! Lo hice todo porque Miguel se lo merecía. Me expulsó de la alfarería, me trató como un inútil,
no digno de compartir nada. El juez golpeó el mazo repetidamente para restaurar el orden, mientras la audiencia estallaba murmullos más fuertes, voces diciendo se ha delatado él mismo. Luis, incapaz de contenerse, continuó gritando: planeé tomar los bienes para que supiera lo que es perderlo todo: esposa, hijo, dinero. La interacción escaló intensamente. Me levanté lentamente, mi bastón resonando contra el suelo de madera pulida, mi voz temblorosa pero llena de fuerza. ¿Robaste mi familia por un rencor mezquino? ¿Destruiste incluso a Diego, mi hijo? Luis se desplomó en su asiento, sus ojos erráticos y sudor rodando por su frente, como si recién comprendiera que se había autodestruido. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el ventilador. Diego, sentado junto a Luis, bajó la cabeza aún más, su voz ahogada rompiendo el silencio. Papá, lo siento. Sabía la verdad sobre Luis desde hace tiempo, pero callé por miedo a perder a mamá. Ella me pidió que no dijera nada, para protegerme del dolor. Esas palabras me atravesaron como una puñalada profunda, el dolor de que toda mi familia, esposa, hijo, cuñada me hubieran ocultado la verdad, dejándome vivir en una mentira durante años. Miré a Diego, mis ojos empañados por lágrimas calientes. ¿Lo sabías y me dejaste sufrir solo en la oscuridad? Diego sollozó, su traje arrugado por apretar los puños, un leve aroma a colonia masculina flotando mientras corría hacia mí y me abrazaba con fuerza. Me equivoqué, papá. Tú eres el pilar de la familia, siempre lo has sido, lo veo claro ahora. Lo abracé con fuerza, sintiendo su respiración entrecortada contra mi hombro, el dolor máximo por la traición pero el perdón comenzando a filtrarse, aunque la herida aún sangraba. Esta interacción hizo que el juez detuviera sus notas, mirándonos con ojos más suaves, mientras la audiencia susurraba que familia destrozada, y el ventilador parecía una melodía triste de fondo. El juez declaró una pausa en la sesión, su voz firme pero justa: necesitamos revisar las nuevas pruebas, incluyendo la confesión de Luis. Salí de la sala con pasos pesados, sentándome en un banco de piedra en el pasillo del tribunal, donde la brisa de la tarde sevillana traía el aroma fresco de las flores de azahar desde un jardín cercano, calmando un poco mi tormenta interior. ¿El propósito de sentarme allí? Calmarme, respirar profundamente después de la avalancha emocional, escuchando el canto distante de los pájaros en los naranjos. Clara me trajo un café caliente de la máquina automática cercana, palmeando mi hombro suavemente. Miguel, estamos cerca de la victoria. Diego está de tu lado, y Luis se ha hundido solo. Bebí el café, mis manos temblando por la edad y la emoción, asintiendo con una determinación renovada. Aunque mi cuerpo envejecido flaqueaba, había luchado hasta el final, y la verdad por fin salía a la luz. La acción legal y la mediación me enseñaron que confrontar la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino para la sanación. Habla, no dejes que los secretos te destruyan. Al entrar en el tribunal, el olor a madera vieja me hizo toser ligeramente, el zumbido del ventilador como un eco de la ansiedad colectiva. Clara activó el proyector con un clic seco, la imagen de Isabella apareciendo nítida, vestida con su suéter gris familiar, su rostro ansioso bajo la luz tenue del café, la nota en tinta azul desvaída, la letra temblorosa como su mano en el hospital. Luis se mantuvo quieto al principio, pero cuando Javier se levantó, apretó los puños, las uñas marcando su piel roja. Javier detalló: Luis gritaba, firma o la empresa quiebra, Diego lo pierde todo. En la oficina cerrada, lo oí a través de la rendija. La audiencia se silenció por completo, solo el sonido de papeles del juez. Cuando Luis gritó, golpeando la mesa con un estruendo, el juez martilló 3 veces. La audiencia murmurando se ha confesado, una vecina diciendo en voz alta: pobre Miguel. Diego lloró, lágrimas rodando por sus mejillas, corriendo a abrazarme,
su traje rozando mi hombro con aroma a colonia. Lo abracé sintiendo su corazón latiendo rápido, dolido por el secreto pero el perdón surgiendo al susurrar te quiero, papá. El juez nos miró, su voz más suave, la familia necesita tiempo, pero la ley será justa. Después de la sesión, en el banco de piedra, el viento susurrando entre las hojas, el aroma de azahar recordándome a Isabella paseando por el jardín, Clara trayendo café humeante, palmeando bebe, Miguel, necesitas fuerzas. Lo bebí, mis manos temblando y derramando un poco, limpiándolo con un pañuelo, mi determinación creciendo, no me detendría. La opinión pública cambió rápidamente. Periódicos entrevistando a Javier en artículos como testigo revela presión de Luis. Vecinos enviando flores a casa apoyamos a Miguel. Un joven del festival llamando vuelva a decorar cerámica, lo necesitamos. Pero Diego llamó esa noche, arrepentido. Papá, testificaré por ti en la próxima sesión. Veo que Luis estaba equivocado. Asentí por teléfono, lágrimas cayendo, emociones mezcladas, dolor por el ocultamiento, alegría por el regreso de mi hijo. Clara envió correos con pruebas, leyéndolos bajo la lámpara de escritorio, mis gafas resbalando, mi interior firme. La justicia llegaba. La acción legal trajo justicia, pero también pérdidas. La opinión pública y la familia me aislaron, pero Clara y Diego me ayudaron a superar. El juicio abrió nuevas puertas, llevando a un final inesperado. Sígueme hasta el cierre. Para el estilo mexicano, agrego drama emocional en la reconciliación, como en telenovelas donde la familia se une tras revelaciones. En México, enfatizo el perdón y la redención, común en narrativas familiares. Descripciones sensoriales. Aroma a azahar como flores en Día de Muertos, evocando memoria. Alargo reflexiones sobre verdad y sanación, inspirado en valores mexicanos de resiliencia. Ejemplo cambio opinión pública como en comunidades mexicanas donde chismes se revierten. Final gancho al siguiente. Estaba de pie en la sala del Tribunal de Sevilla. El aire era sofocante, el olor a madera vieja de los muebles antiguos impregnaba el lugar, y el ventilador del techo zumbaba como un latido ansioso. El juez, con voz grave y resonante, leyó el veredicto. El señor Luis debe indemnizar con 150.000 euros al señor Miguel por fraude patrimonial matrimonial. Sus bienes quedan congelados. Sentado en una silla dura, apretaba mi bastón hasta que los nudillos se pusieron blancos, intentando mantener la calma, pero un alivio se extendía por mi pecho, no por el dinero, sino porque al fin se había hecho justicia. Clara, mi abogada, me dio una palmada suave en el hombro, con voz cálida. Miguel, lo lograste. Asentí, mirando a Diego al fondo de la sala, su rostro lleno de remordimiento, el traje arrugado como si hubiera atravesado una tormenta. Tras el juicio, Diego corrió al pasillo, se arrodilló frente a mí, con voz entrecortada. Papá, lo siento por dudar de ti, por guardar silencio tanto tiempo, por dejarte solo. Lo levanté, lo abracé fuerte, sintiendo su respiración en mi hombro, las lágrimas caían, con el propósito de sanar. Eres mi familia, empezamos de nuevo. Los abogados y testigos observaban en silencio. Escuché un murmullo. La familia se ha reunido. Esa interacción nos hizo llorar a ambos, pero eran lágrimas de reconciliación, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana del pasillo, iluminándonos como una luz nueva. De vuelta en casa, abrí el armario viejo, la puerta chirrió, y saqué el diario de Isabella, con la cubierta de cuero desgastada y un leve olor a papel antiguo que evocaba las noches en que ella escribía en silencio. Me senté bajo la lámpara de mesa, con las gafas deslizándose por mi nariz, hojeando las páginas. El corazón se me encogió al leer. Miguel sacrificó tanto por la familia, pero me sentía sola. No lo culpo, porque es el mejor esposo, pero yo fui débil ante la atención. Esas palabras me dolieron,
Lloré en el sillón, las lágrimas emborronaron la tinta, con el propósito de enfrentar el dolor. Me di cuenta de que, absorbido por el trabajo, perdí momentos con Isabella, paseos por el río, charlas que ella anhelaba. Pero ella aún me valoraba, y eso me consoló en parte. Mis emociones pasaron del dolor a la liberación. No podía cambiar el pasado, solo vivir mejor, por Isabella y por mí. Inicié un podcast, desde las cenizas, en un pequeño estudio en Sevilla, con un micrófono viejo que zumbaba cada vez que hablaba, con el propósito de compartir mi historia para ayudar a otros a superar el dolor. En una grabación, María, una vieja amiga de Isabella, llegó con una caja de madera pequeña. Al abrirla, vi su anillo de boda perdido, el oro opaco pero con Miguel y Amp, Isabella grabado claramente. María dijo: Isabella quería que lo tuvieras. Te amó hasta el final. Me hablaba de las noches que pasaste a su lado cuando estaba enferma. Tomé el anillo, con manos temblorosas. Las lágrimas cayeron sobre la mesa de grabación, sintiendo el amor de mi esposa aún presente, como una luz atravesando la oscuridad. Las palabras de María me dieron fuerza. Continué el podcast, recaudando donaciones de los oyentes para apoyar a huérfanos de Sevilla. Cada euro era mi forma de agradecer a la vida por darme una segunda oportunidad. El tribunal anunció un nuevo hallazgo. Clara llamó, emocionada: Miguel, hay una cuenta secreta a nombre de Diego con 200.000 euros. Me sorprendió. Pensé que Diego la ocultaba, pero ella explicó: Isabella creó esa cuenta para ti y Diego, para protegerlos de las deudas de la empresa cuando descubrió irregularidades fiscales. No te traicionó del todo. Sentado en el sofá, escuché a Diego llegar a casa, me abrazó llorando. Mamá siempre pensó en ti, me equivoqué al dudar. Revisamos los documentos de la cuenta, la firma de Isabella, suave y familiar, me hizo llorar. Dije: tu madre nos amaba. Esa interacción fortaleció nuestro vínculo padre-hijo. Perdoné a Isabella por completo, sintiendo que ella aún estaba aquí, sonriendo. El clímax llegó en una fiesta de segunda vida en la plaza de Sevilla, llena de flores de papel brillantes, farolillos parpadeando los árboles y el ritmo rápido de una guitarra flamenca tocada por un artista callejero, creando un ambiente vibrante pero cálido. Yo, viejo y con las rodillas doloridas, vestido con un traje viejo algo apretado, me mantuve erguido en un estrado de madera, con el propósito de hablar ante cientos de personas, amigos, vecinos, oyentes del podcast y quienes antes me dieron la espalda y ahora regresaban. Durante una grabación en vivo, el micrófono zumbó mientras leía en voz alta una carta recién encontrada en el diario de Isabella. Miguel, cambié el testamento para proteger a Diego de las deudas de la empresa, pero te amo para siempre. Perdóname, mi esposo maravilloso. Leí con voz temblorosa, los ojos empañados por las lágrimas. La multitud guardó silencio, luego aplaudió con fuerza. Una anciana cercana se secó las lágrimas, susurrando: Isabella lo amaba de verdad. Sentí un perdón completo, no solo hacia Isabella, sino también hacia Luis y hacia mí mismo, como si un peso se hubiera levantado. Luis apareció de repente, al fondo de la multitud, con una camisa sencilla de cuello desgastado, el cabello canoso desordenado, sin la arrogancia de antes. Subió al estrado, con voz temblorosa: Miguel, lo siento. El odio me cegó, me equivoqué al lastimarte a ti, a Diego y a Isabella. La multitud guardó silencio, tomé su mano, fría, y con voz entrecortada dije: te perdono, Luis, pero no hagas daño a nadie más. Luis bajó la cabeza, con ojos enrojecidos, y se fue bajo la luz tenue de la plaza. La multitud aplaudió suavemente. Me quedé allí, con una fortaleza interior. El perdón no es debilidad, sino la mayor fuerza que he tenido. Las acciones legales, la reconciliación y el perdón me enseñaron que, a pesar de la pérdida, siempre se puede reconstruir. Suelta para seguir viviendo.
Pero esto no es el final. Mi viaje abre nuevas sorpresas. Sígueme, porque la próxima parte nos llevará a otros horizontes. Para el estilo mexicano, agrego cierre emocional con fiesta y música, como en celebraciones mexicanas donde el perdón une. En México, enfatizo redención y nueva vida, común en telenovelas con finales felices. Descripciones sensoriales. Olor papel antiguo como en diarios familiares mexicanos. Alargo reflexiones sobre amor y sacrificio, inspirado en valores latinos. Ejemplo podcast como compartir historias en comunidades mexicanas. Final abierto, con esperanza como en narrativas de superación.